En su obra El origen de las especies, escrita en 1859, Charles Darwin indica que las especies vegetales y animales proceden unas de otras mediante un proceso de evolución basado en el mecanismo de la selección natural y que sobreviven los individuos más fuertes y que incluso el ser humano sería el resultado de la evolución de otras especies biológicas. Darwin parece sugerir una concepción materialista del mundo y también del hombre, y muy contraria a la visión cristiana que está basada en Génesis capítulo 1. Darwin nunca dejó de ser creyente, pero su teoría trajo un efecto negativo. Al prescindir de Dios en el origen de la materia y de la vida y presentar al hombre como producto de la evolución, se borró en muchos así entonces la visión cristiana y la ciencia y la fe aparecieron como antagónicas, algo así como incompatibles. Si todo lo explica la evolución, desaparece la fe en la creación y en la Biblia. Muchos creen ahora que este inmenso universo simplemente creció a partir de una materia eterna, que no hay en el origen de todo una mente divina o creadora, que no existe en el universo una determinada finalidad, ni un porqué ni un para qué, vamos para ninguna parte. La evolución de la materia y la casualidad, o sea el azar, hicieron todo. Esta es la nueva fe de muchos. En efecto, se requiere de fe, porque ninguna de las cuatro afirmaciones es demostrada científicamente. Una reflexión más profunda ha llevado a los entendidos a comprender que no hay contradicción entre ciencia y fe, pues un mismo y único Dios está en el origen tanto de la ciencia como de la fe. Pero es necesario entender también otros modos de conocimiento. La ciencia se basa en la observación y la fe se basa en la revelación o palabra de Dios. El científico bien puede comprender que hay realidades más allá de lo que ven los sentidos. Nada le impide aumentar sus conocimientos con las enseñanzas de la palabra de Dios. El biblista, al mismo tiempo, revisa si está interpretando correctamente las Sagradas Escrituras. Dos ojos ven más que uno. En el origen, Dios pudo crear la primera materia de tal manera que ésta fuera capaz de evolucionar. Así la evolución no contradice a la creación. Dios no ha querido crear el mundo como una realidad perfectamente acabada, sino que ha creado un mundo con capacidad de autodesarrollarse. Este desarrollo evolutivo es dirigido en todo momento por la providencia divina. Dios ha infundido en la materia leyes físicas y químicas, ha infundido en los seres vivos leyes biológicas y ha puesto en los animales el instinto. El efecto positivo de la hipótesis de la evolución ha sido que ha traído una mejor interpretación de la Biblia. La Biblia no es un libro científico, sino un libro religioso. Hay que buscar en él verdades salvadoras y no lecciones de física. Para describir el universo, los autores del Génesis se sirvieron de los conocimientos propios de la época y se expresaron en un lenguaje que pudieran entender sus contemporáneos. Es como cuando una mamá utiliza un lenguaje infantil, simbólico, para que su hijo pueda entender el mensaje o la enseñanza que quiera darle. Aunque el origen de los seres vivos se deba en última instancia a Dios, no significa que todos y cada uno de los seres vivos hayan sido creados de manera directa por Dios, tal y como existen ahora. La evolución ha hecho también su papel, pero hay algo muy importante. Dios creó directamente no solo la primera materia del universo, sino también lo espiritual, que está presente en el ser humano. Lo espiritual tiene características tales que no pudieron surgir de la materia mediante el proceso evolutivo. Nadie puede dar lo que no tiene. Es como lo material, pues no puede dar origen a lo espiritual. Es posible que el cuerpo humano, que es algo material, proceda de especies animales por evolución. Pero el alma humana, espiritual e inmortal, necesariamente fue creada directamente por Dios. De esa manera surgió esa criatura especial que llamamos persona humana. Dijo Dios:
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces el Señor Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. En realidad, Dios crea directamente el alma de cada ser humano en el momento que es concebido, y la crea independientemente de las circunstancias favorables o adversas que rodean dicha concepción. Hay que evitar dos errores extremos. El primero, el evolucionismo radical materialista, que trata de explicar todos los aspectos del universo y del hombre mediante la pura evolución de una materia que sería eterna. A lo largo de los años, afirman, la materia se ha transformado en vida y luego esa misma materia se ha transformado en conciencia. Pero esto es imposible. La conciencia es algo inmaterial, es decir, espiritual. Quienes niegan la creación deben demostrar dos cosas. A. Cómo de la nada surgieron los seres, y B. Cómo la inteligencia humana surgió por azar. El segundo aspecto, el creacionismo radical fundamentalista. Algunas iglesias siguen defendiendo la interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis. Por ejemplo, entienden los 6 días de la creación como periodos reales de 24 horas, pero no puede tratarse de días solares de 24 horas, ya que se dice que el sol fue creado al 4.º día. Se refiere a periodos indeterminados de tiempo. Ya San Agustín enseña que el Espíritu Santo nada pretendió enseñarnos en la Escritura acerca del curso del sol o la luna, porque buscaba hacernos cristianos y no matemáticos o astrónomos. Los autores del Génesis, hace más de 2500 años, no tenían por qué estar informados sobre física moderna para poder enseñar, inspirados por Dios, que al principio Dios creó el cielo y la tierra.